sino que se va a evaluar solo en la teoría, para que reducir un poco el volumen de los contenidos y porque este no le vamos a dedicar la profundidad que lo hacemos habitualmente, pero la idea es que lo veamos y lo comentemos hoy día, ¿sí? Así que bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, recordarles que nosotros estamos en la unidad final del curso, que es la unidad 7, que es la unidad de reacciones de reactores heterogéneos y biológicos. Y el objetivo de esta unidad es comprender el efecto de los sistemas heterogéneos, es comparar distintos tipos de operación heterogénea y hemos definido tres tipos específicos a estudiar, que son los reactores catalíticos, los reactores gas líquido y los bioreactores. Hoy día nos convoca a hablar sobre reactores gas líquido, son reactores muy, muy abundantes en la industria, y dimensionar de forma preliminar estos reactores heterogéneos, también va a ser específicamente estos tres reactores. Entonces, hoy día vamos a hablar del tópico reacciones fluido-fluido, y nos vamos a centrar específicamente, porque tenemos un montón de tipos de reactores fluido-fluido, pero vamos a trabajar específicamente con la aplicación de los reactores gas líquido. Esta aplicación a ustedes les debería sonar mucho porque ustedes vieron lavadores de gases, los scrubbers, en materia, en el curso de transferencia de materia. Y la idea es que vamos a volver a ver los lavadores de gases, pero vamos a expandir su uso, ya no solo para gases solubles. ¿Por qué utilizamos reactores o por qué se aplican reacciones tipo fluido-fluido? Tenemos tres motivos principales de por qué vamos a utilizar este tipo de aplicaciones. La primera tiene que ver cuando un producto de interés se obtiene cuando los reactivos son invisibles. Por eso cuando hablamos de fluido-fluido podrían ser dos líquidos que no se mezclan, o puede ser un gas o un líquido, y tienen que estar presentes las dos fases para poder obtener el producto de interés. Otro caso es la purificación, que son aplicaciones bastante interesantes donde, por ejemplo, el producto se encuentra en una fase y los reactantes se encuentran en otra fase. Entonces nosotros controlando el equilibrio de un fluido y del otro fluido, la proporción, podemos facilitar la separación, por ejemplo, del producto o del contaminante, o por ejemplo, controlar la dosificación de uno de los reactantes. Y el último caso es la cinética, que es cuando nosotros podemos obtener un proceso que se ve más favorable cuando tenemos múltiples fases que si tenemos una sola fase. ¿Qué equipos vamos a utilizar en estas reacciones fluido-fluido? Y vamos a seguir trabajando con reactores ideales desde el punto de vista del modelado matemático. Entonces vamos a tener las torres que le llamamos, o que le llaman ustedes también, que son reactores de flujo pistón. Y aquí entre medio les he puesto los Plug Flow Reactor, o sea, como reactor de flujo pistón, pero también los PBR o Packet Bed Reactor, o sea, los reactores de leche empacado. ¿Sí? Porque como ustedes recuerdan de las torres de absorción, en la mayoría de los casos uno aplica lecho de relleno para poder modificar el área de intercambio de materia. Entonces aquí también vamos a tener ese tipo de casos. Vamos a tener tanques agitados, que van a ser reactores de mezcla completa y se van a modelar como reactores de tanque agitado o CSTR. Y vamos a tener mixtos, que van a ser las combinaciones entre ellos. Mostrarles un poquito que son estos diagramas que ustedes ya conocen, que son los mismos que se obtenían para las torres de absorción, donde tenemos distintos tipos de equipo en función de la razón gas líquido del equipo. Recuerden que ustedes caracterizaban la operación del reactor en función de esta razón gas líquido, donde el líquido es el que desciende y el gas es el que asciende por una diferencia de densidades. Y tenemos el equipo que tiene menos cantidad de líquido, que es la torre spray, donde aquí arriba tenemos un nozzle, este equipo que nos permite provocar una nube. Entonces se pulveriza el líquido y cae. Tenemos pequeñas gotitas. Luego vamos a tener la Packet Bed Reactor, o sea, la torre de leche empacado, donde lo que tenemos es una regadera y este lecho de relleno, que puede ser con anillos tipo Ratchet o con otro tipo de anillo, distribuye el flujo y por lo tanto modifica el área de superficie. Vamos a tener la torre de platos, como está aquí, donde cada uno de los platos tiene estos agujeros para provocar el borboteo,
y donde tenemos una corriente de líquido que va bajando de plato por plato y una corriente de gas que va subiendo. Y vamos a tener la torre de burbujas agitada, que en este caso la torre se encuentra llena de líquido y nosotros inyectamos gas y se generan burbujitas y tenemos estas aspas agitadoras para controlar la agitación. Fíjense que en esta dirección lo que estoy haciendo es presentar equipos desde que tienen muy poquita fracción líquida y mucha fracción gas, y va cambiando esta fracción a llegar a tener mucha fracción líquida y poca fracción gas. Y un poquito lo que vamos a comentar hoy día es por qué nosotros elegiríamos esta torre versus esta torre, cuál es el motivo que nos provoca hacer una selección u la otra, y es un motivo técnico que tiene que ver con la cinética de la reacción. Entonces, para allá vamos a ir hoy día. También tenemos reactores de flujo cocorriente, como la que se presenta aquí. Fíjense que en este caso tenemos ambos flujos ascendentes, o sea, esta torre está inundada completa, está llena de líquido, tiene estos baffles o eh, tubos deflectores para aumentar la agitación y para que no se formen tantas burbujas, o sea, para que no sea este caso, sino que sea un caso diferente. Y vamos a tener el tanque agitado, el tanque de burbujas, donde solo las burbujas provocan agitación, y el tanque agitado con burbujas, donde ya estamos llegando al máximo punto de agitación y formación de burbujas. ¿Sí? Quiero mostrarles unos videitos. A ver, un segundo. Un poquito para que, mira, creo que no ustedes tengo que compartir la pantalla del YouTube. Por favor, si voy muy rápido, me avisan para que puedan disfrutar esta opción. Les voy a mostrar algunos reactores a escala industrial, comerciales, que utilizan este tipo de técnica. Volvamos al principio. The ultimate control of ammonia is realized by the powerful ammo control chemical air scrubber. The dust particles will be filtered from the air in the first filter set and washed away in the basin below. The next filter section is doused with a continuous spray of a weak acid solution to immediately reduce ammonia. A weak acid can be used as the other contaminants have already been removed. Clean air will leave the system through an extra filter and another spray cabin. The ammo control air scrubber requires less acid and gives a constant ammonia reduction of greater than 90%. The installation itself is more compact and therefore needs a smaller investment. The equipment is low maintenance and low electricity usage. Comentarios al video que acabamos de ver, ¿se entendió? ¿Alguien me puede decir qué caso estamos estudiando? ¿Qué contaminante estamos abatiendo? Es un proceso de filtración de amonio para, o sea, disperso en el aire, profe. Claro, aquí es lo que vamos. Más que filtración, estamos lavando gases, ¿sí? Por eso los quiero situar de vuelta en transferencia de materia, donde ustedes tenían un gas portador que tenía una molécula contaminada o contaminante que quieren retirar. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Estamos mostrando una empresa que está presentando lavadores de gases químicos. Ya no es un lavador de gases a secas, es un lavador de gas químico, es un chemical scrubber, donde lo que se está intentando es remover el amoníaco o amonio desde la fase gas. Digo amoníaco porque en la fase gas se presenta como NH3, ese es el que es volátil, y cuando está disuelto en el agua en función del equilibrio con el pH es amonio NH4+.
en el criadero de aves. Entonces, para los que no están enterados, el criadero de aves huele bastante mal, es porque las fecas de los pájaros en un alto contenido de amoníaco. Este amoníaco está a un pH bastante alto, por lo tanto se volatiliza. Entonces, el lugar donde están las aves siendo criadas, si está cerrado, se llena de este gas. Y lo que podemos hacer es ventilar el lugar para reducir la concentración del gas en el lugar donde se están criando las aves, por seguridad, pero lo que hacemos es esparcir el olor amoníaco a la comunidad, lo que ha provocado que en muchos lugares donde se crían aves se generen problemas con la comunidad bastante importantes. Y este caso es el de las aves y también podemos ir al de los cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hace en ese caso cuando uno hace crianza de aves en gran volumen, concentradas y en espacios cerrados? Es lavar los gases antes de emitirlos a la atmósfera. Y aquí lo que se les mostró fue un sistema de lavador de gases donde tenemos primero una capa de filtración para retirar partículas y luego el sistema funcionaba con un spray. Entonces fíjense que aquí esta nube azul que se ve aquí es porque tenemos unos aspersores que están haciendo la nube de la solución ácida. Entonces en la gotita de agua lleva el contenido ácido y el ácido reacciona con el amoníaco gas, formando amonio, bajando el pH y llevándolo a su equilibrio disuelto en el líquido. Entonces después por abajo podemos retirar el líquido con el amonio disuelto. Lo que no sería factible de hacer solo con agua, porque como ustedes saben, el amoníaco no es tan soluble. Por lo tanto, sería bastante difícil remover el amoníaco. ¿Se entendió? Ahora que lo explico, se entendió bien, profe. Porque yo pensaba que en la parte de los filtros que está justo al lado de los ventiladores, ahí se Tenemos un aplicaba filtro. el ácido. No. De hecho, me interesa mostrarles este ejemplo porque cuando yo les muestro en el PowerPoint cómo son los equipos, nosotros de inmediato pensamos en una torre, una columna llena de anillos Rachi, donde va agua hacia abajo y gas hacia arriba. Y lo que yo les quiero comentar es que las aplicaciones no solo tienen esa forma física, sino que en este caso, por ejemplo, que lo que tenemos aquí es el filtro de partículas. O sea, están los ventiladores que están extrayendo el gas desde esta sala, que es donde estarían las gallinas o pollos, o el ave que ustedes quieran criar. Luego el gas pasa a esta siguiente etapa. Aquí tenemos unos filtros, que comúnmente son filtros de muy pequeñito tamaño, entonces retiramos todas las partículas que pudiésemos haber arrastrado. Y luego aquí tenemos los aspersores, y esto que vemos aquí como celeste es una nube spray con el líquido en mini gotitas para tener mucha superficie de transferencia. Y en la gotita tiene ácido, por lo tanto hay una reacción química que permite remover el amoníaco. Ellos indicaban que acá tenían una segunda nube de spray, o sea, una segunda etapa de lavado, y luego aquí arriba nuevamente un filtro que comúnmente es como una especie de condensador, cosa que el gas no salga tan húmedo, para contener el gas. Entonces este es un proceso de lavado de gas con reacción química. Les quiero presentar otro. Kakes es una empresa que a mí me gusta muchísimo. Es de Netherlands, es holandesa, de Países Bajos, perdón, que trabajan codo a codo con distintas universidades en Holanda que han desarrollado equipos muy interesantes como el que les voy a mostrar a continuación. Pack-thiopack process is a biological process for the removal from hydrogen sulfide from gas streams that produce elemental sulfur. This environmentally friendly technology guarantees deep hydrogen sulfide removal at high uptime and enables industries to meet stringent gas quality requirements. The process is divided into 3 sections. In the absorption section, hydrogen sulfide-rich gas enters the system and gets in contact with wash solution. The hydrogen sulfide is absorbed into the solution.
the purified gas leaves the absorber at the top. The second stage is the bioreactor section, where bacteria absorb the sulfide and produce elemental sulfur with the help of air. The third stage is the settler section, where the sulfur is concentrated and removed from the system. Hydrogen sulfide-rich gas enters the absorption section and streams upwards. The wash solution is pumped from the bioreactor to the top of the absorber. It is sprayed down evenly over the packing to ensure proper contact between the solution and the gas. The purified gas flows upwards to the outlet at the top of the absorber. The wash solution used in the Thiopac process is an alkaline bicarbonate solution. By way of the physical-chemical reaction in the absorber, the hydrogen sulfide is dissolved as a sulfide molecule. The sulfur bacteria present in the wash solution do not take part in the reaction. Hydrogen sulfide-rich liquid accumulates in the bottom part of the absorber and is pumped into the bioreactor section. In the bioreactor, air is introduced into the system to help the sulfur bacteria convert the sulfide into elemental sulfur and caustic. Countless bacteria consume the sulfide present in the liquid and excrete elemental sulfur. The elemental sulfur produced is hydrophilic and therefore does not cause clogging in the system. The wash solution has now been regenerated and can be pumped to the absorption section again for a new process cycle. This saves a lot of costs for caustic, and no air is introduced into the biogas. In the third section, the settler section, a part of the wash solution is pumped to a gravity settler. The biosulfur is concentrated to 10 to 15% elemental sulfur by weight and leaves the system as sulfur sludge. The settler overflow is reused in the process. The biosulfur produced can be used as a very effective liquid suspension fungicide or fertilizer. PAC markets this product under its 30-PAC brand. PAC Thiopac process is a proven technology with more than 20 years of operational experience and more than 180 references. ¿Qué les pareció este video? ¿Comentarios? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Yo tengo una pequeña duda, profe. Dígame. En la parte de abajo de la primera torre sale ácido sulfídrico concentrado. Es que no es ácido sulfídrico concentrado. Por supuesto, el video está diseñado para ser Como didáctico, sí. pedagógico y didáctico, por lo que nos están mostrando en las reacciones. Pero nosotros acá lo que tenemos es H2S, que viene en estado gaseoso, comúnmente siendo parte de un gas portador, que podría ser, en la mayoría de los casos, un biogás. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tiene metano, dióxido de carbono, y además tiene el ácido sulfídrico, que es este H2S. Claro. Cuando tú el H2S lo pones en contacto con esta solución, que es alcalina, lo que hace es cambiar la molécula y llevarla a su estado HS-. Entonces, no es que el H2S esté disuelto como H2S, sino que se ioniza. Ocurre una reacción química. Por eso lo que quiero que ustedes vean es que estas aplicaciones que les estoy mostrando, los lavadores de gases, que esto que está aquí, esta etapa de aquí, que es el lavador de gases, no es sencillamente que la molécula se disuelva en el agua, sino que para que la molécula efectivamente quede atrapada de la fase gas a la fase líquida, en la fase líquida tiene que ocurrir una reacción química, porque ese gas es poco soluble.
Ahora entiendo, es Entonces, que no entendía por qué se aplicaba después una corriente de aire en el segundo estanque. Ahora tiene más ah, sentido pero para poder oxidarlo. claro, pero es que además no es solamente que lo estén oxidando con aire, este es un proceso, es un bioproceso, porque aquí tienen unas bacterias que son bastante particulares, que son bacterias sulfito-reductoras. Entonces lo que hacen es que esta corriente de sulfito es metabolizada por los microorganismos para generar proteínas y en su proceso metabólico transforman el sulfito a azufre elemental. Entonces, esta es una primera etapa de lavador de gases químicos y esta es una segunda etapa de tratamiento biológico con bacterias sulfito-reductoras, donde llevan el sulfito a azufre elemental. Y la gracia de este proceso en particular es que estas bacterias sulfito-reductoras, nosotros aquí hacemos el control de pH, este proceso es el alcalino y por lo tanto esta misma solución es la que los mismos microorganismos recuperan para volver a utilizarla para lavar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dos cosas. Somos capaces de transformar el ácido sulfídrico, que es muy tóxico y que provoca alta corrosión en los equipos, a azufre elemental, lo que nos permite generar un subproducto. Y también lo que nos permite es que este proceso biológico que hace esa transformación nos permite producir la solución alcalina lavadora. Entonces, además nos ahorramos el costo en el álcali. Nos ahorramos el costo de la base, que si nosotros hiciéramos solo este proceso, tendríamos que estar siempre alimentando agua fresca con base para poder hacer la absorción química. ¿Comentarios, preguntas, dudas? Profe, Dígame. leí una duda, es que la etapa 2, cuando reacciona con las proteínas y se forma azufre elemental, este azufre después no se recircula de nuevo a la etapa 1, porque ¿cómo es separado? No entendí eso, Acá, no sé si... porque este reactor, como tiene, como las bacterias sulfito-reductoras que se encuentran aquí adentro son aerobias, este reactor opera simultáneamente como reactor biológico y separador inicial, porque las burbujas al ascender te provocan tener una agitación aquí adentro. Entonces tú lo haces lo suficientemente esbelto y alto para que las bacterias y los sólidos, por decirlo así, estén concentrados en la mitad de aquí abajo. Entonces en el área de aquí arriba haya muy poquito sólido. Es como un separador. Comprendo, gracias, profe. Y acá en esta etapa donde está el sedimentador en sí, tú aquí cambias, por supuesto que este dibujo no está a escala, porque claramente la velocidad aquí es mucho más baja de tal forma de que precipite el azufre. Y por supuesto tampoco lo que nos están contando aquí es que también precipitan las bacterias. Por eso ahí le dicen sludge. Es un lodo, porque también van las bacterias sulfito-reductoras aquí y hay que separarlas. Me gustaría que observaran que en el video se les presenta la malla de intercambio de materia, que no son anillos Rachi, sino que es una estructura de un plástico que permite aumentar el área de trabajo y que separa el área de contacto con el área de acumulación. Eso. Hay un tercer video que por motivos de tiempo los voy a dejar de tarea para que lo vean ustedes y después me comenten qué les parece el otro modelo que es de la competencia de Paques para remover ácido sulfúrico. Bueno, estas son aplicaciones industriales de muchísimo interés y me detengo en este punto porque cuando ustedes hacían los cálculos de las columnas de absorción en transferencia de materia, siempre tenían discusiones probablemente, o deberían haberla tenido, de lo altas que les daban las torres. Entonces que se veían en la necesidad de dividir las torres y al final tener una secuencia de torres de 3 metros de alto o de 5 metros de alto, porque era muy alta la torre que les daba, necesitabas demasiada altura para poder absorber el compuesto. Entonces a eso vamos a modificarlo agregándole un reactivo. Por supuesto.
Entonces, ¿cómo se describe el fenómeno de transferencia de materia en fluido-fluido? Quiero recordarles la materia que ustedes vieron en transferencia de materia, donde, perdón, ustedes utilizan la teoría de doble película, donde tenían la transferencia de materia en el gas, modelado este RA, probablemente ustedes utilizaban otra nomenclatura, yo voy a seguir ocupando la nomenclatura del curso, donde este es el flujo por metro cúbico por segundo de la molécula A, que es transferida en la fase gas desde el seno del gas hacia la interfase por su coeficiente global de transferencia de materia. Tenían la transferencia de materia en el líquido, donde nuevamente tenemos el flujo de A, el mol por metro cúbico por segundo, que transfiere desde la interfase hacia el seno del líquido con su coeficiente convectivo de transferencia de materia. Y tenían el equilibrio en la interfase, que nosotros habitualmente lo modelamos con la constante de Henry, y que nos permitía relacionar la presión de equilibrio o la concentración de equilibrio en la fase gas con la concentración de equilibrio en la fase líquida. Y esta constante de Henry, ustedes sabían que según el orden de magnitud, la molécula o el compuesto a transferir desde la fase gas a la fase líquida era altamente transferible o iba a ser muy difícil transferirla. ¿Se acuerdan de esto? Básicamente, al distinto tiempo, manteniendo constante solución madre y concentración. En vez de tener, básicamente, como palabras sencillas, en vez de tener 3 datos. Profe, ¿podría refrescarme cuál es o sea, el Ka por el A es toda una constante, ¿verdad? No es que sea como el área adimensional o el área específica de... Es el área específica, porque nosotros podíamos trabajar con el Ka solo o con el Ka, dependiendo de la unidad que queríamos tener. Si nos iba a quedar el flujo por metros cuadrados o el flujo por metros cúbicos. Fíjense que claro. yo estoy dejando el flujo por metros cúbicos de equipo, no lo estoy dejando por superficie. O sea, este A debería tener unidades de metro cuadrado de superficie de transferencia por metro cúbico de equipo. Ya, súper, profe, gracias. No, sí, está bien, porque eso es súper importante, porque tenemos que tener claras las unidades que estamos haciendo. Lo importante es que ustedes combinaban estas ecuaciones y llegaban a una expresión como esta, ¿cierto? Donde sacaban las concentraciones de la interfase de la ecuación, porque no las tenemos, no las podemos medir, y transformábamos nuestra ecuación de velocidad de transferencia como la suma de las resistencias por el potencial que provoca la transferencia. ¿Están todos de acuerdo con esta expresión? Creo que esta acá debería ser minúscula también. ¿O no? Y pensando también en la competencia, lo mismo se esperaba ahora desde el punto de vista de la concentración. O sea, básicamente, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora que tenemos la reacción química? Esta es nuestra expresión de velocidad cuando tenemos solamente el proceso de absorción. Entonces, cuando tenemos una reacción química, la reacción va a disminuir la resistencia en la película líquida, transformando la resistencia en la película gaseosa como la controlante del proceso. ¿A alguien se le ocurre por qué va a ocurrir esto? ¿Dónde debería ocurrir la reacción química? ¿En la fase gas o en la fase líquida? El coeficiente de correlación de ahí que uno quiere que igual se da 1, ¿ya? Pero ese mismo voy a hacerla, voy a revisarlo con tu misma pausa, que lo tengo como te digo. En la fase líquida, pregunta Juan Pablo, ¿qué es lo que quiero que pensemos? Recuerden que para que la reacción química ocurra, lo que tiene que pasar es que las moléculas tienen que estar en contacto, o sea, tienen que tocarse. Literalmente. ¿Qué es lo que ocurre? En la fase gaseosa tenemos una densidad baja, porque las moléculas están separadas. En cambio, en la fase líquida, las moléculas están mucho más cohesionadas, por lo tanto, la probabilidad de reacción es más alta. Y lo segundo que yo he descrito desde el principio es que nosotros tenemos en el gas portador un reactante A y que nosotros vamos a agregar el reactante B en la fase líquida. Por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a asumir que el compuesto B, de hecho, no es volátil, es decir, no se encuentra en la fase líquida, la fase gaseosa. Por lo tanto, siempre la reacción química va a ocurrir en la sección de la película líquida. Desde ese punto de vista, cuando nosotros nos devolvemos
a esta ecuación, nosotros tenemos aquí la resistencia a la transferencia de materia en la fase gas, tenemos la resistencia a la fase materia en la fase líquida, y lo que yo estoy diciendo es que al adicionar esta reacción química vamos a afectar esta resistencia, la vamos a reducir. Aquí está el esquema un poco de lo que estábamos conversando, donde tengo aquí la presión parcial de A, que es la molécula que está viajando desde el seno de la fase gaseosa hacia la fase líquida. Está aquí el equilibrio, la presión parcial de I con la concentración de A en la interfase, y aquí tenemos una disminución de la concentración de A, que esta es aquí, esta es la de la interfase, y esta es la que alcanza en el seno del líquido, y lo que tenemos que agregar en este concepto nuevo de lavador de gases es que esta disminución en la concentración no solo se debe al efecto, al fenómeno de la transferencia de materia, sino que además se debe a que tenemos una molécula B que está a una concentración definida y que se consume, y por lo tanto ellos dos reaccionan hasta llegar a un equilibrio. ¿Sí? Preguntas. ¿No hay preguntas? Voy a continuar. Cuando incorporamos la reacción química, ¿qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista conceptual? Vamos a agregar una nueva resistencia, que es la que vamos a llamar la resistencia a la reacción química, que la vamos a modelar con esta forma, muy similar a la de la fase líquida, donde esta va a ser la constante cinética, esta va a ser la concentración del compuesto B o la molécula adicional que hemos agregado en la fase líquida, y este va a ser la razón de líquido en el reactor. O sea, el volumen de líquido sobre el volumen total del reactor, la fracción de líquido en el reactor. Y fíjense que la resistencia a la fase líquida, como está esta reacción, está afectando esa resistencia, le vamos a agregar un factor E, que vamos a llamarlo factor de mejoramiento, que se va a determinar experimentalmente y que va a ser la velocidad de absorción de A con la reacción química respecto a la velocidad de absorción de A sin la reacción química. O sea, es lo que va literalmente a cuantificar el efecto sobre el cambio en la resistencia a la transferencia de materia en la fase líquida. Esta va a ser nuestra cinética global para el proceso cuando tengamos un proceso que va a incluir transferencia de materia y reacción química. Preguntas. Profe, ¿puede recordar qué significa debajo de la resistencia del líquido la constante E? ¿O la variable E? Es el factor de mejoramiento. Es un valor experimental que nos va a permitir corregir cómo cambia la resistencia a la transferencia de materia en la fase líquida con reacción química y sin reacción química. Este factor va a ser empírico. Gracias. De nada. ¿Sería adimensional? Sí, es adimensional. ¿Cuál es el problema de esta ecuación que yo les presento aquí? Que esta ecuación va a tomar distintas formas en función de qué es lo que ocurra en el proceso en realidad, y para eso, cuando se diseñó esa ecuación, se diseñaron distintos casos de estudio del 1 al 7, ¿sí? Que lo que incluyen estas reacciones. Primero, si la concentración del reactante B que está en la fase líquida está en una alta o en una baja concentración. Segundo, si la reacción química es instantánea, es rápida, intermedia, o ya si es muy lenta o muy lenta. Entonces, todas estas ocasiones o combinaciones va a modificar el valor de la resistencia en la fase líquida y en la resistencia de la reacción, y por lo tanto lo que vamos a hacer es simplificar esa gran cinética y quizás llevarla a valores más pequeños. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es invitarlo a revisar cada uno de estos casos, a discutirlos y a comprenderlos. Entonces necesito que en el caso de que algo no se entienda o que no les quede claro, me interrumpan y me pregunten, ¿sí? Vamos a ver como primer caso, no el caso A, sino que el caso B, que es cuando la reacción es instantánea y la concentración de B es muy alto. ¿Qué creen ustedes que debería pasar con esa molécula A que viene viajando desde el seno de la fase gas, se transfiere en la película, llega a la interfase y se encuentra en la interfase
con esa molécula, esa concentración de ese sub B, que es muy alto y además es una reacción muy veloz. ¿Ustedes creen que esa molécula podrá penetrar al líquido? Lo toca reaccionar y listo. ¿Perdón? No, profe, no debería ingresar, solamente debería reaccionar en la interfaz, ¿no? Exacto, eso es lo que ocurre en este caso. Y aquí estamos ejemplificándolo con la modificación del diagrama que yo les presenté originalmente, donde está aquí la presión parcial de A en el seno del gas, tiene aquí la disminución de su concentración en la interfase, y yo la estoy llevando directamente a cero. ¿Por qué? Porque la concentración, de B es tan alta y la reacción es tan veloz que en esta interfase ocurre la reacción química. Entonces pensemos en eso. Si este es el caso que yo voy a trabajar, es decir, si voy a tener una concentración de B alta y tengo una reacción que es muy instantánea, todo este volumen de líquido que está acá me es inútil. Yo lo que quiero es tener mucha superficie para llevar a cabo la reacción. Entonces voy a elegir reactores que tengan mucha superficie y poco volumen de líquido. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les mostré diagramas con distintos reactores y que unos tenían más volumen y otros tenían menos volumen de líquido? A eso me refiero, a que yo voy a seleccionar un equipamiento que maximice la generación de la superficie de la interfase respecto a la cantidad de líquido, porque todo este líquido es inútil. En caso contrario, en el caso, bueno, no contrario, adicional, si tenemos que la reacción es instantánea, pero la concentración de B es bajita, ¿qué es lo que va a pasar? Este diagrama lo representa. De nuevo, la presión parcial de A está en el seno de la fase gas, se transfiere hasta llegar a la interfase, pero como mi concentración de B es bajita, no es suficiente para comerse o para reaccionar con todo este A. Por lo tanto, lo que nosotros observamos es que la concentración de A tiene un equilibrio en el seno, en la interfase del líquido, en el film, y A reacciona con B dentro de este film hasta que la concentración de B se acaba. ¿Se entiende eso? En algún lugar de esta capa límite, nosotros tenemos que la concentración de A y de B se hacen cero, porque B se acaba y porque concentración de A reacciona con todo el B disponible. En función de qué tan baja sea esa concentración de B, esto debería desplazarse más hacia el seno del líquido, o si la concentración de B es más alta, se va desplazando hacia la interfase, y ahí nos estamos acercando al caso anterior, donde la concentración de B era tan alta que nos íbamos a concentración cero directamente en la interfase. Pero en este caso, como la concentración de B es baja, sí tenemos un efecto de transferencia. Pregunta. Fíjense que en el caso de acá, toda la resistencia en el proceso completo, pensando que son reacciones en serie, están puestas en la fase, en la capa límite de la fase gas. Esta es la única resistencia al proceso. En cambio, en este caso, tenemos que aquí hay una resistencia al proceso en la fase gaseosa, y tenemos un pequeño efecto en la fase líquida. Pero también vamos a tener efecto en la fase líquida. Ahora, ¿qué ocurre si la reacción ahora es rápida? No instantánea, rápida en la película líquida, y el C sub B es muy alto. ¿Qué es lo que nos va a pasar? En el caso anterior era un caso extremo, donde la concentración de B era muy alta, y como la reacción era instantánea, nosotros observábamos que la reacción ocurría aquí, en la interfase. Pero como ahora estamos diciendo que la reacción es rápida, pero no instantánea, significa que las moléculas son capaces de penetrar y que nosotros tenemos un perfil de reacción química que ocurre aquí adentro. Esto es como realmente lo que ocurre en la realidad. Entonces tenemos un perfil de concentraciones de A dentro de la interfase y tenemos un perfil de concentraciones de B dentro de la interfase, pero como la reacción química es rápida, la reacción sigue ocurriendo dentro de la interfase, en esto que hemos llamado zona de reacción, y no penetra al seno del fluido. Es decir, en cualquier caso, en el seno del líquido no tenemos la molécula A. La eliminamos por completo. ¿Preguntas? Profe,
yo tengo una ¿sí? duda. El tamaño como del espacio que necesita la A para reaccionar completamente, ¿eso se calcula o es como se hace? Sí, lo vas a calcular porque en tu ecuación de cinética que yo les mostré antes, está esa ración volumen de líquido, el FL, que era la fracción de líquido. ¿Cuánto volumen de líquido tienes por volumen total? Entonces Ya, ahí tener el volumen de líquido, tú estás dando esta profundidad. ya, o sea, ese volumen de líquido es el volumen que efectivamente en el cual hay reacción, Claro, no es el el volumen volumen que total. tú, o sea, a ver, tú lo calculas en el equipo, porque aquí lo que nosotros estamos viendo es el corte transversal en el elemento de volumen. Ni siquiera estamos viendo el corte en la zona de transferencia. Pero la ecuación cinética tú lo haces en el elemento de volumen y después lo expandes al equipo completo. Sí, ya comprendo. En- Entonces tú lo que haces es relacionar esta razón de cuánto líquido necesito aquí por cuánto gas necesito aquí en este corte transversal, lo expandes a todo tu equipo. Y con eso calculas esta nueva fracción de líquido. ¿Cuánto líquido tengo por volumen total? Perfecto, gracias, profe. De nada. Vamos a otro caso, porque aquí teníamos la reacción rápida y la concentración de B era alta. Entonces, como la concentración de B era alta, nosotros reaccionar el aquí y no penetra al seno del líquido. En cambio, si la concentración de B es baja, vemos un poco lo que habíamos visto en el caso anterior, donde vemos que la concentración de B desciende hasta llegar a cero, la concentración de A desciende, llegar a cero, y en algún lugar de la zona de reacción tenemos un perfil donde está consumiéndose el proceso. O sea, ya no estamos pegados acá, como era el caso anterior. Fíjese que la parte más importante, la máxima velocidad de consumo, estaba aquí, pegado a la interfase, y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a tener en algún lugar dentro de nuestra capa límite. Y en función de qué tan bajo sea esta concentración de B, este plano de reacción se va a ir desplazando más a la derecha y por lo tanto vamos a necesitar más volumen de líquido. En el caso E y F, cuando la velocidad de la reacción ya no es tan veloz, vamos a decir que es intermedia, vamos a ver que tenemos procesos de transferencia de materia y de consumo, pero que ya empezamos a observar la presencia de esta molécula A disuelta en el seno del fluido. Estos son los casos que no nos gustan, porque son casos lentos que estamos diciendo que la reacción química en realidad no está cumpliendo realmente su propósito, porque el propósito que nosotros tenemos es reducir el efecto de la limitación a la transferencia de materia en la fase líquida. Ahora, va a depender de la molécula que estemos trabajando si va a valer la pena o no llevar a cabo estos casos. Fíjense que en el caso de acá, la concentración de B es alta y por lo tanto es como que se mantuviera constante, como que no se ve afectada. Es tan alta que no se ve constante, que no se ve afectada. Perdón. En cambio acá la concentración de B es baja y vemos cómo se cambia la concentración en la interfase por consumo. Ahora, lo importante es que cuando la velocidad de reacción es intermedia, vamos a ver la molécula A, la vemos en el seno del fluido. Es decir, deberíamos ver salir a la molécula A en nuestro equipo. Y finalmente, cuando la reacción ocurre en el cuerpo del fluido, es decir, que tenemos completa resistencia en la película, y estos casos también son muy lentos y no es lo que estamos buscando, pero en algunos casos puede ocurrir. Principalmente estos son los casos como los de los procesos biológicos, donde tenemos que en el seno del fluido están los microorganismos que consumen A. Entonces la reacción ocurre en el seno del fluido y no en la capa límite. Un poco lo que habíamos comentado en las sesiones anteriores cuando empezamos a hablar de reacciones heterogéneas y yo les dije que teníamos múltiples fases de transferencia de materia hasta llegar al consumo por reacción química. Este es ese caso. Por supuesto, la reacción lenta, sin resistencia a la transferencia de materia, que es el caso donde prácticamente no hay reacción química, se puede despreciar, y ahí volvimos al caso clásico que ustedes tenían en transferencia de materia, es decir, donde solo lo que se busca es disolver, donde no hay reacción. La pregunta que me hicieron ustedes de cómo calcular el factor de mejoramiento, aquí tenemos la contribución del profesor Hata, quien calculó su módulo de Hata, que es el que está puesto aquí,
que es lo que hace es relacionar la velocidad de la reacción química respecto a la velocidad de la transferencia de materia. No, mentira, esta es la velocidad, es el coeficiente global de transferencia, es el coeficiente convectivo de transferencia de materia en el líquido, y este de acá es el coeficiente de la reacción química, donde está la constante, la concentración y la difusividad de A. Está con esta forma porque se aplicó el cuadrático, pero este es el módulo de Hata que relaciona las dos velocidades, la velocidad de transferencia de materia respecto a la velocidad de la reacción química, que se lee en este eje. Acá está el factor de efectividad, y ellos lo que hicieron fue generar estas curvas que están aquí, que son las que se llaman E sub I, que dependiendo del valor del módulo de Hata, se calculan para poder obtener el valor de efectividad. Por supuesto, para hacer esto, se hizo para el caso de que la reacción química era una reacción química de primer orden respecto a A y de primer orden respecto a B. Esto que les estoy presentando aquí. Es decir, la cinética es K por CA por CB. Si la cinética tiene otra forma, esto ya no sería válido y hay que pasar a hacer resoluciones matemáticas bastante más complejas. No es lo que vamos a estudiar nosotros, la idea es que comprendamos bien el proceso y que seamos capaces de entender que al realizar un proceso de absorción con reacción química, alteramos la resistencia a la transferencia de materia en la fase líquida y generamos una nueva resistencia que es la de la reacción química. ¿Preguntas de esto? Fíjense que la gracia de trabajar con el módulo de Hata es que él se observó que si el módulo de Hata es mucho más grande que 1, toda la reacción ocurre en la película y en el área superficial, y si el módulo de Hata es mucho menor que 1, no ocurre reacción en la película, y con esto estamos obteniendo una forma, un número, para poder evaluar si es que estamos teniendo un caso u otro. De hecho, si ustedes miran el diagrama, tenemos unas flechitas que nos indican que si caemos de aquí para acá, lo que estamos obteniendo es una reacción instantánea en el plano, o por ejemplo, si estamos en esta zona, estamos teniendo una reacción rápida de segundo orden en el líquido, o sea, estamos en este valor del módulo de Hata. Aquí no veo que tengo este cuadrito. Aquí la reacción está en la interfase. Entonces nos está indicando cuál de los casos son y nos va a permitir mejorar nuestra ecuación cinética, despreciando resistencias respecto a otras. ¿Cómo vamos a incluir estas consideraciones en la selección del equipo? Que es un poco a lo que queríamos llegar hoy día. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en mente como conclusión? Los métodos de mezclado. Cuando nosotros definimos los distintos tipos de equipos, teníamos las torres, y en las torres estamos asumiendo que tanto el gas como el líquido tienen una forma de mezclado como que fuera flujo pistón. Es decir, que varía la concentración del gas según yo me muevo hacia arriba y varía la concentración del líquido según se mueve hacia abajo. En el caso de los borboteadores, que son estos estanques donde solo las burbujas agitan, se asume que el gas es de flujo pistón, es decir, que varía su concentración según va ascendiendo en el borboteador, pero el líquido se considera que es un tanque agitado. Por lo tanto, la ecuación de balance de materia se simplifica. Y por supuesto, en el caso de los tanques agitados, donde tenemos las burbujas y además tenemos las aspas agitadoras, ambos, tanto el gas como el líquido, se consideran tanques agitados. O sea, tenemos un reactor de CSA, de tanque agitado completo. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente con los coeficientes convectivos de transferencia de materia cuando nosotros estudiamos los coeficientes convectivos para cada caso? Bueno, que si tenemos gotas líquidas, deberíamos tener que el K sub G sea alto, o sea, el coeficiente global de transferencia de materia en el gas sea alto y el KL va a ser bajo. O al revés, si tenemos burbujas, el KG debe ser bajo y el KL debe ser alto. De tal manera de que en un caso va a estar dominando el proceso la resistencia a la transferencia de materia en la fase gas y en lo otro lo va a estar dominando en la fase líquida. ¿Qué va a pasar con los flujos de operación en los distintos equipos? Bueno, los reactores empacados habitualmente operan con los flujos FG,
no sé si en transferencia de materia ustedes lo llaman directamente la fracción FG, como, o sea, LG, la razón líquido sobre gas que se mueve en el equipo, entre 10 y 1 bar. En cambio, otros equipos van a ser más flexibles. ¿Qué más tenemos que tener claro? Y esto aquí es donde me quiero detener. ¿Cuál es la resistencia dominante del proceso? Porque toda la discusión que hemos hecho antes de los casos, de los distintos casos cinéticos, son para identificar cuál es la resistencia dominante, es decir, cuál es la que me va a quedar más importante en el valor de la cinética. ¿Por qué? Porque si se requiere una alta superficie de contacto, entonces vamos a utilizar reactores tanque agitado o columnas con líquido. En cambio, si la capa límite del líquido domina el proceso, no vamos a utilizar reactores tipo spray, porque es el caso donde vamos a tener menor volumen de líquido. Si la capa límite de gas domina el proceso, no vamos a usar reactores con burbujas. Y por supuesto, si la resistencia está en el seno del líquido, vamos a requerir un alto factor de líquido, el FL que yo les comentaba antes, un FL sobre F reactor, y por lo tanto no vamos a utilizar torres. ¿Qué vamos a considerar cuando sepamos la solubilidad del gas? Que si los gases son muy solubles, es decir, que si la constante de Henry es muy pequeña, entonces la resistencia en la fase gas controla el proceso y por lo tanto vamos a evitar reactores de burbujas. Si los gases son poco solubles, es decir, una constante de Henry grande, la resistencia está en la fase líquida y se deben evitar las torres en spray. En el caso de que la reacción domine el proceso, es decir, que la reacción sea lo más lento, si el gas es soluble, significa que la reacción no está colaborando en nada, descartamos este proceso, la adición del reactante no está teniendo ningún sentido. En cambio, si el gas es poco soluble, a pesar de que la reacción sea más lenta, quiere decir que se está contribuyendo a acelerar el proceso de alguna forma. Entonces, en este caso lo vamos a justificar. Y esto se va a dar en casos particulares donde estamos retirando compuestos de valor agregado. Y finalmente, ya dijimos esto. ¿Qué les quiero presentar aquí? Esta es una tabla muy interesante que nos permite conocer los valores aproximados recomendados por la literatura para la razón superficie metro cúbico y el razón de líquido sobre volumen de reactor para los distintos tipos de contacto y para los distintos tipos de reactores. O sea, un reactor contracorriente de una torre spray, esto va a estar en el orden de magnitud del 60 y la inundación va a estar en el orden del 0.05. ¿Sí? Y así también tenemos para leche empacado, torre de platos y de burboteo. También para cocorriente de los reactores agitados y también para los de tanque de burbuja y tanque agitado. Esto es todo lo que les quería contar hoy. ¿Tienen alguna pregunta final? Igual es harta información de una, profe, entonces yo creo que con un ejemplo, con la próxima ayudantía o algo así, lo vamos a entender un poco mejor. No tenemos tiempo. Vamos a subir una cápsula. Pero ya. cuidado, porque no vamos a hacer ejercicios de esto en las evaluaciones. Así que la idea es que esto es más que nada cultura general y que ustedes entiendan, porque en la parte de la teoría se va a preguntar, ¿ya? Pero vamos a hacer una cápsula y les vamos a subir una cápsula para que vean la diferencia de diseño entre un proceso considerando la reacción química y si consideran la reacción química, para que vean la diferencia. Ahora, el cálculo no es difícil, es muy sencillo en realidad, porque como vieron, la cinética es una cinética en serie, es decir, todo lo que atraviesa la fase gas es todo lo que atraviesa la fase líquido, es todo lo que reacciona, y nada más. Sí, tiene el cerebro frito. Yo sé, el día de hoy es un día denso, así que madúrenlo. Yo ahora les voy a subir de nuevo el video de la clase, por si lo quieren volver a ver. Les voy a subir la diapositiva y les voy a subir un capítulo del Levenspiel muy completo donde está explicado esto. Es el único texto donde yo he encontrado esto explicado de forma profunda, así que espero que lo puedan mirar para que puedan estudiar y en la próxima sesión, si tienen alguna pregunta, se los puedo responder. Profe, la última tabla, la tabla de resumen de modelado, si nosotros, por ejemplo, estamos comparando un reactor y queremos saber si el área está dentro de los parámetros, ¿se puede utilizar como una guía? Sí, por supuesto. Por eso se las muestro, porque habitualmente nosotros no sabemos dónde encontrar esta información y esta información es muy necesaria para saber si lo que estamos haciendo
tiene o no tiene sentido físico. Y ahí tenemos que ir a la experiencia. O sea, los reactores que están construidos y que han operado bien, en qué rango se mueven. Y esa tabla tiene esa información. Claro, o sea, igual me pongo en el caso de cuando nosotros modelábamos torres de absorción en materia y a algunos les daban torres de 20 metros y a otros nos daban de 3 kilómetros, entonces ahí ya no tiene tanto sentido físico, pero... Por eso. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de en estos casos que vamos a estudiar, que estudiamos en este caso, sí es posible que cuando tú quieres operar la torre de absorción sin reacción química, te dé una torre de 3 kilómetros, porque la molécula que nosotros vamos a tratar es poco soluble. Por lo tanto, necesitas mucha altura para removerla. En cambio, cuando agregamos el aditivo químico, el otro reactante, y realizamos el lavado químico, eliminamos por completo la resistencia y la transferencia de la materia en la fase líquida, y por lo tanto nuestra torre disminuye de 2 kilómetros a 5 metros. Eso sí lo podemos observar en estos casos. Eso sería. ¿Más consultas? No, si no hay más consultas, eso es todo por hoy. Espero que se vayan a comer un chocolate para que llenen su nivel de azúcar y puedan volver a estudiar. Tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana en clase. Gracias, Gracias, profe, profe. cuídense mucho. Chao. Profe, ¿puedo hacer una Dígame. consulta sobre el tema de las evaluaciones? Sí, dame un segundo que voy a parar el video.